Hola a todos, mi nombre es Glenda Hernández y con esta presentación les voy a explicar la actualización de la nueva Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Puesto que la ley es muy amplia y abarca muchos aspectos de los residuos, en este caso pues me centraré en las novedades para los productores y gestores de residuos. En general, esta nueva ley es mucho más ambiciosa que la que le precede, la 22/2011, en cuanto a encaminarnos aún más hacia una economía circular, dentro de los diferentes sectores en los que se pueden generar los residuos. Aunque me centraré en lo que concierne a los productores y gestores de residuos, igualmente creo que también resulta interesante comentarles lo que la ley amplía con medidas como reducción en algunos productos de plástico no reutilizables o de un solo uso. Se amplían las medidas para biorresiduos, aceites usados y residuos de construcción y demolición. También se regula el traslado de residuos, aunque ya hay una ley vigente que lo regula, la 553/2020. Se determina la responsabilidad ampliada del productor de tal forma que se establecen unos criterios mínimos para futuros decretos que regulen específicamente este tema. Se centran más aún las medidas fiscales para la reducción del plástico y envío de residuos a eliminación en vertedero, incineración y coincineración. Se especifica e incide en el uso del Sistema Electrónico de Información de Residuos, el ESIR, como plataforma conjunta de datos a nivel nacional. Además, se amplía y se especifican más aún las medidas a tomar por los productores, gestores, agentes, negociantes, que bueno, pasaré luego a explicar con más detalle a continuación. Y consuela bastante que se hayan elevado las sanciones por infracciones a prácticamente el doble de lo que dictaba la anterior ley. En las definiciones y conceptos pues no ha habido demasiada variación. Sin embargo, pues tanto para los conceptos y consideraciones que les voy a mostrar, se amplían medidas aún más con algunos criterios nuevos e interesantes. Por ejemplo, el de negociante, que especifica que serán aquellas personas físicas y jurídicas que comprendan los residuos para lograr una masa crítica cuya posterior venta para su valorización le genere beneficio. Si bien la definición incluida del negociante ya existía en la anterior ley, no cabría en este concepto actividades de gestión en las que el gestor cobra del productor una determinada cantidad para llevar a cabo la gestión de los residuos, sino que esta debe ser, cuando se vaya a hacer una venta, la valorización le genere un cierto beneficio. Igualmente, para la definición de recogida también existía que en la anterior ley, si bien se ha modificado ligeramente su descripción para una mejor comprensión, es decir, que lo relativo a la recogida no deben ser de aplicación en los casos que los sistemas de recogidas que no se llevan a cabo profesionalmente, puesto que presentan un menor riesgo y contribuyen a la recogida separada. Este sería el caso, por ejemplo, de la recogida de residuos de medicamentos, de las farmacias, de las pilas, en los comercios, los sistemas de devolución y productos de consumo en tiendas, o la recogida de envases de productos fitosanitarios en cooperativas agrarias. De igual manera, se acota esta definición de transporte de residuos a aquella actividad que se realice. En cuanto a los conceptos de subproductos y fin de la condición de residuos, también se matizan y se amplían las medidas aún más con algunos criterios nuevos. Dice, las autoridades competentes de las comunidades autónomas evaluarán y autorizarán como subproductos si procede la sustancia o objetos que tengan origen en una instalación productora ubicada en su territorio, siempre que se destinen a una actividad o proceso industrial concreto en el territorio de la propia comunidad autónoma, o cuando se destinen a una actividad o proceso en el territorio de otra comunidad autónoma. En la Ley 22/2011 era la Comisión de Coordinación en materia de residuos la que evaluaba esta consideración de sustancias u objetos como subproductos. Es decir, ahora se deja la posibilidad de esta aplicación también a nivel autonómico.
Y con respecto al fin de la condición de residuos, también hay un matiz en el que se amplía diciendo que se garantizará que el material cumpla los requisitos pertinentes establecidos en la normativa aplicable. Es decir, lo que ya se defina como o ya se finalice como un residuo, este material pues será y cumplirá los requisitos establecidos en las normativas aplicables a productos, sustancias o mezclas químicas. Las leyes derogadas en la derogación de esta normativa serán todas aquellas disposiciones que se opongan, contradigan o resulten incompatibles con los dispuestos en esta nueva ley, y en particular serán la Ley 22/2011 del 28 de julio de residuos y suelos contaminados, el Real Decreto del 833/1988 en el que se regula la Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, la MAN 304/2002 del 8 de febrero, en las que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, la Orden 13 de octubre de 1989, por la que se determinan los métodos de caracterización de los residuos peligrosos, tóxicos y peligrosos. Y esto significa que dejan de estar vigentes, pero su contenido se incluye en esta nueva ley. En cuanto a la clasificación y lista europea de residuos, según el artículo 6 de esta ley, se hará en conformidad con la lista establecida en la decisión 2014-955 de la Comisión UE de la Comisión del 18 de diciembre de 2014, donde se modifica la decisión del 2532 sobre la lista de residuos de conformidad con la Directiva 2008-98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Debido a que la decisión del 2532-CE ha quedado modificada, esta era la que se establecía en la Ley 22/2011, por lo tanto, al quedar derogada, pues también quedará derogada esta ley y será ahora la vigente, la 2014-955-UE, la que se debe consultar. Continúa siendo, en cuanto a la jerarquía de residuos, un apartado importante y muy importante, donde se impulsa aún más la jerarquía y donde prácticamente se obliga a las autoridades a incentivar la prevención, la reutilización y el reciclado, y por otro se desincentiva la valorización y la eliminación. En el artículo 8 nos dice: para la aplicación de la jerarquía de residuos, las autoridades competentes deberán usar instrumentos económicos y otras medidas incentivadoras como las que se relacionan en el anexo 5, el cual comentaré más adelante y que me parece un gran acierto haber incluido en esta norma. Por otro lado, se centra bastante en el tema de las responsabilidades, quedando claro aún más, si cabe, que quien contamina paga, llevando así nuevamente que el productor inicial asuma la responsabilidad por los residuos que produce y con ello sus obligaciones. Además de sufragar los gastos de dicha gestión, también lo compromete todavía más con todos los instrumentos propuestos en la norma, a cumplir antes que nada con el primer paso en la jerarquía de residuos, que es la de prevención de los mismos. Dice en el artículo 11, costes de la gestión de los residuos. De acuerdo con el principio de quien contamina paga, los costes relativos a la gestión de residuos tendrán que ser sufragados por el productor inicial de residuos, por el poseedor actual o por el anterior poseedor de residuos. Con respecto a los residuos peligrosos, tampoco ha variado demasiado. En cuanto al almacenamiento, continúan siendo los 6 meses propuestos también en la ley anterior. Para la mezcla o dilución de estos residuos, pues igualmente sigue estando prohibido mezclar o diluir los residuos peligrosos con otras categorías de residuos o con otros residuos, sustancias o materiales. Para el envasado se especifica que debe ser conforme a lo establecido en el artículo 35 del Reglamento 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo del 15 de diciembre de 2008.
Y en cuanto al etiquetado, también aquí como novedad, pues se define lo que debe y también se especifica que deben estar debidamente etiquetados de una forma clara, visible y indeleble. En cuanto a la trazabilidad, pues cuando se trasladen los residuos peligrosos, pues bien sea en el interior del territorio del Estado o bien desde o hacia otros países, los residuos peligrosos pues deben ir acompañados de su documento de identificación en el que figuren los datos del productor, del gestor, del medio de transporte, de sus características de peligrosidad, del residuo, de su código LER, por supuesto. Y un punto muy interesante que se define como novedad en esta nueva ley en lo que se refiere al plan de minimización de residuos es que a partir del 1 de julio del 2022, o sea, en este próximo mes, los productores iniciales, y ojo, iniciales, de los residuos peligrosos estarán obligados a disponer de un plan de minimización de residuos, quedando exentos de esta obligación los productores que generen menos de 10 toneladas al año, las empresas de instalación y mantenimiento y los productores iniciales que dispongan de una certificación EMA u otro sistema equivalente en donde se incluyan estas medidas de minimización de este tipo de residuos. Los productores también comenta que los productores de residuos no peligrosos también podrán elaborar planes de prevención. Es algo que, bueno, que por lo menos impulsa e intenta motivar también que aunque no sean peligrosos, pues también tratar de elaborar algún plan que prevenga esa generación de residuos. Y bueno, todo esto era algo que en la anterior ley no figuraba y con la que se quiere conseguir pues esta motivación, ¿no?, hacia una prevención de los residuos, sobre todo en el caso de residuos peligrosos. Con respecto al productor, se impacta en todos los actores, por supuesto, relacionados con la cadena de valor del residuo, y en el caso de los productores iniciales, pues pasan a tener pues más responsabilidades y más obligaciones, es decir, obligan a tener una mayor conciencia del residuo que producen y cómo han de tratarlo. Aquí dice, la responsabilidad del productor inicial o poseedor del residuo concluirá cuando quede debidamente documentado el tratamiento completo a través de los correspondientes documentos de traslado de residuos y cuando sea necesario mediante un certificado o declaración responsable de la instalación del tratamiento final, los cuales podrán ser solicitados por el productor inicial o poseedor. También el resto de obligaciones hacia el productor continúan siendo las mismas. Asegurar el tratamiento de los residuos y acreditarlo documentalmente. La responsabilidad de llevar a cabo la operación del tratamiento completo la tienen los productores, y identificar sus residuos obviamente correctamente, aportar la información necesaria para su adecuado tratamiento a las empresas autorizadas, entidades locales donde se les ceda la gestión de estos residuos, informar a la administración ambiental en caso de desaparición, pérdida o escape de los residuos peligrosos. El productor de residuos peligrosos estará obligado a suscribir un seguro u otra garantía financiera, disponer de la zona habilitada e identificada para el correcto almacenamiento de sus residuos. El tiempo de almacenamiento continúa siendo igual. Para los no peligrosos será de 2 años cuando se destine a valorización y de 1 año cuando se destine a eliminación. Y como comentábamos antes, en el caso de los peligrosos serán de 6 meses en ambos supuestos, tanto para la valorización como para la eliminación. Los plazos de almacenamiento computarán desde que se inicie el depósito del residuo, no desde que se finalice ese depósito o se llene ese depósito, sino desde que se comienza a depositar el residuo. Ahí comienza a computar ese plazo de almacenamiento. Y, por supuesto, no mezclar los residuos peligrosos. Importante con respecto a las obligaciones de los productores de residuos de construcción y demolición. Dice, a partir del 1 de julio del 2022, en el próximo mes, los residuos de la construcción y demolición
no peligrosos deberán ser clasificados en al menos las siguientes fracciones: madera, fracciones minerales, hormigón, ladrillo, metales, vidrio, plástico y yeso. Asimismo se clasificarán aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados, tales como tejas, sanitarios o elementos estructurales. Esta clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos y sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen establecida una recogida separada obligatoria. Como bien dice en el apartado 1, sin perjuicio de la normativa específica para determinados residuos en las obras de demolición, como por ejemplo en la 105/2008, ahí se especifica unas cantidades, en esta ley específica hay unas cantidades para clasificar las fracciones de residuos de construcción y demolición, y en este caso pues la hace un poco más restrictiva al establecer cantidades que el próximo mes deberán clasificarse, como bien dicen ahí, en origen. Y en cuanto a la demolición, será a partir del 1 de enero del 2024, donde se llevará a cabo preferiblemente y de forma selectiva. Es decir, no podrá hacer una demolición y entregarse todo junto, sino que ya el productor estará obligado a demoler en su origen y de forma selectiva las diferentes fracciones de materiales, de residuos que se pueden producir en esa obra, por ejemplo. Y con respecto al gestor, pues no hay demasiada variación en cuanto también a sus obligaciones. Sin embargo, se matizan y se definen un poco mejor las obligaciones para un mayor cuidado y correcta gestión. Por ejemplo, entregar los residuos para su tratamiento a entidades o empresas autorizadas y disponer de una acreditación documental de esta entrega. Transportar por encargo el operador de traslado, mantener los residuos separados e identificados durante su transporte, efectuar las comprobaciones oportunas para proceder a la recepción y, en su caso, aceptación según lo convenido en el contrato de tratamiento, llevar a cabo el tratamiento de los residuos entregados conforme a lo previsto en su autorización y acreditarlo documentalmente, y gestionar, por supuesto, adecuadamente los residuos. Para las obligaciones de información, pues está el artículo 64 para el archivo cronológico, en donde dice que las personas físicas y jurídicas registradas y los productores iniciales que generen más de 10 toneladas de residuos peligrosos, no peligrosos al año, serán los que tengan que tener un archivo cronológico. También se especifica qué información debe ir en este archivo, como la cantidad, naturaleza, el origen del residuo, la cantidad de productos, materiales, la sustancia, los residuos resultantes preparados para reutilización, también el reciclado, otras operaciones, etc. Y como novedad, en referencia al archivo cronológico, es que tanto las entidades o empresas que generen como las que utilicen sus productos también están obligadas a llevar un archivo cronológico. Y esta información deberá guardarse durante 5 años. En la anterior ley eran 3 años y ahora pues se amplía a 5. Y bueno, también se pone una fecha cerrada en cuanto a la memoria resumen, que en la anterior ley no estaba especificada y ahora por lo menos ya hay una fecha cerrada que tiene que ser antes del 1 de marzo del posterior año al cual se hayan recogido los datos de las personas físicas o jurídicas que realicen operaciones de recogida con carácter profesional y de tratamiento. Esta información pues también se especifica en el anexo 15, donde se dice qué información se requiere para una memoria anual. También dice que están obligados a realizar esta memoria resumen los gestores de instalaciones. Como bien comentaba al principio, en esta ley pues se regula el traslado de residuos, aunque ya hay una ley vigente que lo regula, que es la 553/2020.
Todos los traslados de residuos deben ir acompañados de un documento de identificación a los efectos de seguimiento y control, como ya viene especificado en este Real Decreto 553/2020. Las actividades de recogida con carácter profesional se deben entregar y transportar los residuos para su tratamiento a entidades o empresas autorizadas y disponer de una acreditación documental de esta entrega, debiendo dar traslado de la misma al productor inicial u otro poseedor de los residuos. Y en el detalle de los negociantes también se especifica y se desarrolla, pues deben desarrollar su actividad con residuos peligrosos y no peligrosos que tengan un valor positivo, o como bien decía o estaba definido al principio, que sea beneficioso, que tenga algún beneficio, ¿no? Y también deberá acreditarse documentalmente esta condición, además de estar obligados a asegurar que se lleva a cabo una operación completa y adecuada del tratamiento de los residuos que se adquieran. Esta operación debe informarse al productor inicial de los residuos por medio de un documento de identificación de traslado. En cuanto a las autorizaciones y las comunicaciones, estarán sometidas a régimen de autorización, al igual que en la anterior ley. También las instalaciones de almacenamiento en el ámbito de recogida de carácter profesional, que tendrán que en consideración de operación de almacenamiento. También las instalaciones fijas donde vayan a realizarse operaciones de tratamiento de residuos. Y como novedad en este punto de autorizaciones se amplía a donde se tenga la intención de llevar a cabo una operación de valorización o eliminación sin instalación. Por ejemplo, cuando se haga un relleno, un tratamiento de suelo, entre otros, debe haber una autorización solicitada previamente. Y también las instalaciones móviles de tratamiento de residuos también están sometidas a autorización por la comunidad autónoma, en este caso donde se tenga la sede social de la persona física propietaria de estas instalaciones. El gestor que opere en dicha instalación deberá realizar una comunicación previa en cada comunidad autónoma donde vaya a realizarse la operación de tratamiento de residuos. Es decir, primeramente se solicita la autorización y cada vez que se realice una actividad de valorización o eliminación de residuos deberán realizar una comunicación que se va a definir y a especificar donde se va a iniciar una actividad, ¿no? También hay que realizar una comunicación cuando haya una instalación o actividad que estén exentas de autorización y cuando se realice el almacenamiento en plataformas logísticas. Otra novedad importante es la de centralizar la información o todos los datos de producción y gestión de residuos mediante el sistema ESIR, que es el Sistema Electrónico de Información de Residuos. Y aquí es donde las comunicaciones y autorizaciones las registrarán las comunidades autónomas antes de los 15 días de esta solicitud, ¿no? O de la solicitud de autorización o comunicación. Como bien comentaba en un principio, esta ley incluye medidas fiscales para salvaguardar los principios de jerarquía, desincentivando la eliminación de residuos con el impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero, la incineración y coincineración de residuos como un tributo de carácter indirecto que recae sobre la entrega de residuos en vertedero, en instalaciones de incineración y coincineración para su eliminación o valorización energética. Se incluye, por tanto, artículos como el 84, ¿no? El de la naturaleza y finalidad, en el que se dice que la finalidad del impuesto es el fomento de la prevención, la preparación para la reutilización y el reciclado de los residuos con la fracción orgánica como preferente. En el artículo 92, la base imponible, dice que la base imponible estará constituida por el peso referido en toneladas métricas de esos residuos depositados, ¿no? en el vertedero, incinerados o coincinerados. Y en cualquier caso, los tipos fijados en esta ley pueden ser incrementados por las comunidades autónomas, como bien ya venían haciendo algunos gobiernos regionales. Cabe destacar también en el artículo 89
que existen exenciones que estarán exentas de este impuesto cuando haya una orden por las autoridades públicas en situación de fuerza mayor, extrema necesidad o catástrofe, o cuando se trate de decomisos de bienes o a destruir, cuando procedan operaciones sujetas que hubiesen tributado efectivamente por este impuesto, cuando exista la obligación legal de eliminación de estas instalaciones, cuando los residuos procedentes de la descontaminación de suelos que no hayan podido ser tratados in situ también están exentos de impuestos. Los residuos inertes inadecuados para obras de restauración, acondicionamiento o relleno realizadas en el mismo y con fines de construcción. Las resultantes de operaciones de tratamiento distintos de los rechazos de residuos municipales procedentes de instalaciones que realizan operaciones de valorización que no sean operaciones de tratamiento intermedio. También. En cuanto al régimen sancionador, bueno, pues como bien dije al principio, se intensifican aún más este régimen sancionador, prácticamente doblando el importe de las multas de la ley anterior, de la ley 22/2011. Es importante destacar que esta ley considera infracciones muy graves, muchos aspectos, ¿no? Y entre estos como cuando se realice una actividad sin comunicación o autorización previa, el abandono de los residuos, la ocultación o manipulación de los datos de expedientes administrativos, la mezcla de diferentes categorías de residuos, el traslado de residuos sin cumplir con las obligaciones impuestas, también el incumplimiento de las obligaciones del productor inicial, poseedor u otro poseedor de residuos peligrosos, y también las obligaciones en cuanto al envasado y al almacenamiento de dichos residuos. Y por último, en lo relativo a los anexos, como novedad, pues se incluye en el anexo 1 las características de los residuos que permiten clasificarlos como peligrosos, como bien decía, en la derogación de las normativas, donde se sustituye al Real Decreto 833/1988 del 20 de julio, en el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Se definen ahí detalladamente las características de los residuos peligrosos. Los anexos 2 y 3, pues aquí se actualizan las tablas D de eliminación y la R de valorización, se detallan aún más cada operación y se les codifica a cada una, y además pues se aporta el tipo de instalación de tratamiento correspondiente donde se deben realizar dichas operaciones de valorización o eliminación a las que se pueden someter dichos residuos. Y los anexos 5 y 6, pues que me parecen uno de los grandes aciertos de esta ley, puesto que son propuestas de mejora para incentivar la jerarquía de residuos y fomentar aún más la prevención de generación de residuos, ¿no? Algunos ejemplos pueden ser en el anexo 5, los ejemplos de instrumentos económicos pueden ser incentivos fiscales a la donación de productos, en particular de alimentos, contratación pública sostenible, promover la utilización de productos y materiales preparados para su utilización o reciclado, realizar campañas de concienciación pública. En el anexo 6, con ejemplos de medidas de prevención, pues nos hablan de inclusión de medidas para evitar la producción de residuos, evaluaciones o planes de prevención de residuos, establecer planes propios u objetivos de prevención de residuos o que se corrijan los productos o embalajes que generen los residuos, promoción de sistemas de gestión medioambiental acreditables, incluidas las normas EMA o ISO 14001, promoción de etiquetas ecológicas y sistemas de certificación forestal acreditables, incorporación también de criterios medioambientales y de prevención de generación de residuos en las compras del sector público y de las empresas, promoción de la reutilización de productos o preparación para la reutilización de productos desechados,
acuerdos en el sector de la hostelería y la restauración, tales como el fomento de la utilización de envases reutilizables y del ofrecimiento a clientes de los excedentes de su comida no consumida, y medidas para la disminución del consumo de productos envasados. Y bueno, espero que con este resumen hayan quedado claras las actualizaciones y novedades de esta nueva ley de residuos, que bajo mi punto de vista está más centrada que nunca en una economía circular y sostenible, y donde espero que se impulsen a todos los actores implicados a ajustar sus actuaciones para conseguir los objetivos propuestos, ya no solamente en la ley, sino en los objetivos que ya nos propone la Comunidad Europea en cuanto a reducir la generación de residuos. Así que muchas gracias por la atención prestada. Y bueno, y si tienen alguna duda, pues pueden trasladarme sus comentarios tanto en mis redes sociales o a mi correo electrónico naturciclo@naturciclo.com, a mi teléfono 630-12-1152, y allí pues estaré encantada de responderles. Un saludo y hasta la próxima.